Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Él nos ayude para mantenernos en su Espíritu Santo, en el fuego de su poder, salvados y para poder salvar a otros. Para poder salvar a otros debemos estar primero nosotros salvos. Y a los perdidos llamarlos al arrepentimiento para que busquen a Dios, para que vayan a Dios y se salven. Bueno, mis amados, lo que les quería hablar es acerca de que todo lo que está en el mundo es sucio, se ha hecho inmundo. Que el Señor, cuando a mí me mostró por sueño una revelación de cosas, pero en una parte muy importante fue que me dijo que en el lugar que donde yo estaba, si yo quería volver a mi casa perfecta, a mi lugar donde yo en realidad era, si yo quería volver a mi casa, a mi hogar perfecto, donde yo había bajado a un lugar, me dijeron que en ese lugar donde yo estuve, que aunque uno no hubiera hecho nada, o sea, aunque uno no hubiera hecho absolutamente ningún mal, nada malo, así aparentemente, pero con el hecho de haber estado en ese lugar, con el hecho de haber estado en ese lugar, me dijo el ángel, me dijo, en el lugar que tú estuviste hay una enfermedad muy terrible, hay una enfermedad muy grave que todo lo destruye, que es un virus muy destructivo. Y ese lugar donde tú estuviste, aunque no hubieras hecho nada, tú vienes contaminado. Así simple me lo dijo. O sea, aunque uno hubiera sido perfecto aquí en tu comportamiento, en obediencia, tú por estar en este lugar, tú vienes contaminado. Así me dijo, por haber estado en ese lugar, tú vienes contaminado. Y es necesario que te limpies, o si no, nunca vas a poder entrar a tu hogar. Ya, esa parte es para decirles que ese lugar donde está ese virus, que todo lo destruye, es esta tierra, claramente es esta tierra, es este mundo. Y la Biblia te lo especifica claro, o sea, a mí el Señor me lo reveló en esa revelación, en ese sueño, de esa forma, en ese momento, porque fue un sueño largo y tenía mucho más significados y mucho más cosas. Pero ese exacto momento me lo dijo así el Señor. Pero en la Escritura también lo dice Satanás, dice el espíritu que anda en los aires, que es Satanás. O sea, él está en los aires de este mundo. Tú respiras y estás respirando un ambiente de maldad, de pecado. Luego hueles contaminación, smog. Todo eso es producto del pecado. Todo eso es producto de la mano de las tinieblas. Todo eso, esas enfermedades y virus en los aires, lo mismo. Entonces es un aire sucio. No solo de virus, sino que en sí la esencia de este lugar está contaminado, está con una enfermedad muy grave. Y espiritualmente es el pecado. Y es una enfermedad de muerte que destruye todo. Así me lo aclaró el ángel, pero en la Biblia les dije ese versículo como para que entiendan que las revelaciones no solo lo que Dios te enseña o te muestra por sueños o claramente te lo dice hablado, o sea, Él viene, se te presenta y te habla. No netamente va a ser algo que esté de carácter privado, o sea, que no esté en la Biblia, siempre va a estar ahí, siempre tiene que estar ahí en la Biblia, en alguna escritura representando esa enseñanza que a ti te la mostraron en una explicación más clara para que la entendieras. Entonces, eso te dice claro
que todo lo que tú ves aquí, aún los árboles y todo lo que aún parece una creación hermosa de Dios, pues a la verdad Dios hace las cosas perfectas. Todo, todo está contaminado, todo está contaminado y el pecado cada vez destruye más y más lo natural y todo lo que Dios hizo, haciendo combinaciones, injertos, así como destruye a la misma humanidad, que ya no sea hombre hombre ni mujer mujer, y que no seas hombre y mujer el matrimonio y sus hijos, sino que con el pecado va destruyendo la humanidad y ya no es el orden así. Aquí en la humanidad, en la tierra, y así también las plantas, ya experimentan con ellas, ya no son lo que eran, son especies nuevas que crean, que a veces son muy dañinas, que a veces afectan el sistema o el ecosistema, como le llaman en general, y, y así, tú no te das cuenta con tus ojos de carne, pero en el espíritu el que tiene entendimiento entiende de que en realidad la enfermedad que está en esta tierra es muy, para no decirlo menos, destructiva y muy poderosa como enfermedad. O sea, como enfermedad tiene un poder muy grande para destruir. Y eso es el pecado. Y muchas veces en la ignorancia de nuestro espíritu, algunos, no sé, piensan diferente, hablan diferentes cosas. Por ejemplo, recuerdo que viví que el nieto de el hermano Gigi Ávila, el evangelista que predicaba inspirado por Dios, y el nieto, que en realidad ni recuerdo el nombre, pero el nieto que también, no sé, fue criado en el evangelio, o sea, en realidad nunca estuvo metido en cosas según tan malas, pero muchas veces eso a veces te hace ser un poco diferente. Eh, como, como dijera yo, por ejemplo, si tú estuviste metido en el lodo, dormiste en la calle y, y no tenías que comer y comías sobras y lo que encontrabas, y hoy en día viene alguien y te dice vente conmigo y ahora tienes una cama, una habitación, tienes tu comida a tu tiempo, comida bien buena, eh, tú te recuerdas tu pasado y cada momento agradeces, se hace un corazón agradecido. Y eso es lo que vivió el hermano Gigi, que estaba su confianza en el mundo, que él vivió todo en el mundo, que todo lo que él tuvo confianza en el mundo se le desmoronó, todo lo que él le gustaba en el mundo se le desmoronó con enfermedades graves que no tenían solución, pero Dios lo sanó, Dios lo rescató de ahí y lo llevó así como el ejemplo a una casa mejor donde tenía su comida a su tiempo y tenía su alma llena, plena. Entonces, como siervo agradecido, así también él trabajó y así él también se esforzó, porque le costó, porque vio que vio una cosa, vio algo más difícil, más doloroso. Pero recuerdo que en ese video escuché a él que era un video necio, o sea, más encima era necio en un comportamiento de la sabiduría de Dios. Le estaba respondiendo a otro personaje que era menos conocido, que lo atacaba por que no tenía el Espíritu de Dios y bla, 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 bla. Pero son cosas que también ninguno de los dos estaba bien. Ni el menos conocido, ni el que era más conocido por ser nieto de Gigi. Pero ninguno de los dos estaba bien. Había una contienda que no era necesaria ni es del Espíritu Santo de Dios. Y si en uno no estaba el Espíritu Santo de Dios, en el otro tampoco. Pero bueno, esos son lo que yo vi en el Espíritu. Pero él se rebajó. Él teniendo, como dijera yo,
la imagen siquiera de su abuelo, que le da un carácter más creíble, le respondió airado y cosas, rebajándose al otro, y el otro subiéndose a su rango, así de claro. O sea, no fue sabio, no dejó que comentara solamente, que hablaran, y con hechos demostrar lo contrario, haciendo, sino que respondió con boca, con palabras. Bueno, eso vi yo, que fue no en sabiduría de Dios, sino en sabiduría humana. Pero ahí él presumía de que a quien evangelizó el otro y así, presumiendo cosas como propias, cuando todo procede de Dios. El problema que a lo que yo voy, que él habló de que su abuelo, el mismo que había dicho que la televisión era la caja del diablo, y que en una de su gira evangelista, él rompió una televisión enfrente ahí en el escenario, la hizo añicos. Luego el abuelo se contradecía, porque él mismo fue el que le dio la idea a él de que hiciera una cadena de televisión cristiana. Bueno, eso lo dice alguien sin entendimiento claro, con sabiduría no en Dios, porque hablando de su abuelo, que él se había mismo contradecido, que él mismo se había, que no había como sabiduría en él, porque luego se contradició con los años. Pero prácticamente no es así, no es así. Porque realmente la televisión es la caja del diablo. Porque realmente para lo que más se ocupa es para transmitir inmundicia, transmitir a la humanidad todos los espíritus de mentira, lascivia, fornicación, adulterio. Hablo de comedias, películas, chistes necios, programas matinales de la mañana que te hablan de sexualidad, de esto, de ideas propias de mentalidad humana, y que se lo inculcan a la gente, lo ve en niños, y el que no sabía algo de eso lo aprende ahí, se mete en su alma y lo ensucia. Entonces una fortaleza espiritual muy grande, y es la caja del diablo, tal cual lo decía el hermano. Pero viéndolo en ojos espirituales, todo este mundo está contaminado. Hasta nosotros mismos estuvimos contaminados. Pero lo que Dios santifica para su gloria es santo. Si Dios te limpia, te hace un convertido, y tú ya eres hijo de Él, tu cuerpo lo santifica y es templo de Dios, y es santificado. Aunque sea un templo que vino del polvo de esta tierra, y que en esta tierra y en esta carne es inmundo, el Señor santifica. ¿Cómo te pongo el ejemplo? Que, por ejemplo, dice que si un marido inconverso, si tienes un esposo inconverso y tú eres creyente, no quiere decir que antes de casarse él era inconverso y tú eras creyente. Eso quiere decir que en el caso de que ya hubieran estado casados y ambos eran no creyentes, si uno se convirtió. A eso va. Porque también te dice, claro, que qué comunión tiene la justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas. Entonces, tampoco enredarse en esas cosas, la palabra es clara. Entonces te dice ahí que si el esposo o la esposa es inconversa, pero quiere vivir contigo, déjalo. Y porque el esposo es santificado en la mujer, si la mujer es la convertida, o la esposa es santificada en el marido, si el marido es el convertido. ¿A causa de qué dice? De sus hijos, porque de ser así, sus hijos serían inmundos, pero por cuanto ahora son santos. O sea, uno de los dos, si es inconverso el otro, pero el otro consiente en vivir con él y quedarse con él, aunque sea convertido, el Señor dice que el otro se santifica en el convertido, para que sus hijos sean santos, dedicados a Dios.
Entonces ahí te puedes dar cuenta que lo inmundo, lo sucio, el Señor lo santifica. Entonces el ejemplo de la televisión, el que no tiene entendimiento lo va a tomar tal cual Él lo dijo, que se contradijo, que en una parte hizo tira, que era la caja del diablo, y que en otra parte le dijo que hiciera una cadena de televisión. Pero Él le dijo que hiciera una cadena de televisión para Dios, que Dios iba a orar ahí, que el Espíritu de Dios lo iba a dejar para bendición. Así como Satanás trabaja en ese medio para destruir a las almas, también Dios puede utilizar el medio para bendición, para salvar. Entonces, ahí está que no hay ninguna contradicción, sino que en la sabiduría y el Espíritu Santo de Dios, Dios le dio que le diera esa idea a su nieto, que en vez de utilizar ese medio para destrucción, para perdición, como lo utiliza Satanás, que él lo aprovechara para derribar esas fortalezas espirituales de maldad, porque se usan para pura maldad. Pero el Señor que le dio la idea para que el Señor lo utilice para bendición. Entonces ahí está la batalla espiritual. Entonces no es ninguna contradicción. Todo lo del mundo es sucio. Todos somos pecadores. Todos no somos perfectos delante de Dios. Pero Él nos santifica. Por eso es necesario permanecer en Él, en su Espíritu Santo, para estar siempre siendo santificados, limpios, purificados. Porque en el momento que tú descuidas tu espiritualidad, lo espiritual, tu alma, viene Satanás y te la ensucia. Viene Satanás y te usa para malas cosas, para malas obras, para malos deseos. Mete allí sus demonios, mete allí malas cosas, y tú, en vez de que el Señor te santifique para bien, para hablar en cosas de Dios, para hacer de bendición y no de maldición, te utiliza Satanás para mal. Y esos son los hermanos que cuando tú vas a la iglesia y tú los conoces o les has tenido alguna deuda y es alguien del mundo y los estafaste en algo, te llegan y te dicen: ¿qué haces tú aquí? Si tú me debes, me robaste, Dios no te quiere aquí, ándate. O si llega alguien muy pobre, su ropa destrozada, sucio, fuerte en su cuerpo carnal, le dicen: sálgase de aquí, no, gánese aquí afuerita mejor. Fuera, fuera, fuera. Y lo echan como si fuera un perro. Entonces, ahí pueden ver que es gente que, si en algún momento tuvo una relación con Dios, tuvo el Espíritu Santo, pero no mantuvieron la salvación, no mantienen la santificación, no mantienen esa relación con Dios y su Espíritu Santo para ser salvos. No la mantuvieron. Esto es algo de permanecer en Dios, permanecer en sus caminos, en el Espíritu Santo. Dice: el que permanece hasta el fin será salvo. Y que los que guardaron la palabra de mi paciencia, o sea, las Escrituras son una imagen muy clara de la interpretación de la palabra de Dios escrita. Pero están ahí como escrituras congeladas, como escrituras, una interpretación en un lenguaje escrito, que puede venir un espíritu de engaño, porque para eso es el espíritu de engaño, y te lo va a interpretar de una forma diferente, lo va a transversar. Y por eso se crean a veces creencias, religiones muy lejos de la claridad de las enseñanzas de Cristo, muy lejos. Y como les decía, también leí en Deuteronomio que decía algo de la ley. Me acordé algo de la ley, que decía: no harás imagen. Decía más claro, fue así, para entenderlo más claro, porque yo lo entendí claro con esa palabra, que decía: porque cuando vuestro Dios os apareció y les habló en medio del fuego, y escucharon su voz clara y audible, o sea, ellos lo escucharon, la voz de Dios viniendo del fuego, y le habló al pueblo, y dice:
Porque en ese momento, no visteis imagen alguna de hombre, de animal, de bestia que está en la tierra. No vieron imagen alguna, solo escucharon su voz. Dice, por cuanto no te harás imagen o semejanza de algo en la tierra a hombre, animal, bestia, ni te postrarás a ella, ni le adorarás. Entonces está claro que al Señor aborrece la imagen de algo, que incluso para un hijo de Dios verdadero no le va a agradar, en el espíritu, por ejemplo, algo que pueda parecer muy bonito con un mensaje de Dios y un Cristo tipo humano, bien hecho en forma de hombre, aunque se vea muy angelical, es una imagen. Y al Espíritu Santo de Dios le va a desagradar eso. Porque esa imagen te crea como una imagen creada de Dios. Como que tú te lo mentalizas en tu espíritu y luego piensas que Él es así exactamente y no. No. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y mucho más aborrecible para las religiones que tienen la imagen de un Cristo en la cruz o que tienen un Cristo en un cuadro y se postran y le adoran. Mucho más condenable. Pero es evitar siempre todas esas cosas. Toda imagen. La palabra la podemos usar. Podemos usar mensajes de la palabra en nuestras ropas. Y es necesario, creo que en el libro de Deuteronomio también hay una parte que te habla de que te refiere, claro, a poner mensajes en tus casas. O sea, habla de casa física, aparte de tu casa espiritual, y todo lo que te pertenezca para decir que somos de Cristo, que somos otra cosa, que no somos como el mundo, que no tenemos sus costumbres, que somos extranjeros. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, dejar en claro que todo lo de este mundo está contaminado. Y aún nuestros cuerpos son necesarios que se hagan cuerpos nuevos. Perdón, mis hermanos, que me miraba mis cicatrices que, gracias a Dios, han ido desapareciendo. Porque Dios también nos sana. Sana el templo de Dios. Él jamás quiere que nosotros, estando bien con Él, que estemos en sus obras, en predicación, en el Espíritu Santo de Dios, Él no va a querer que nosotros estemos enfermos. Si nosotros estamos enfermos, estamos atados por Satanás. Estamos en poca fe. No creemos que Él en la cruz se llevó nuestras enfermedades, y está escrito. Dice, Él se llevó nuestras enfermedades, nuestros males. Todo lo malo en nosotros. Entonces, si tú estás en el Señor, si tú eres de Dios realmente, tú por fe lo dices inmediato: Señor, yo sé, usted ya se llevó mis males, usted se llevó mi enfermedad, se llevó la diabetes, se llevó el cáncer, el SIDA, lo que sea, Dios se llevó eso. El que no tiene fe no agrada a Dios. Entonces, si tú eres de Dios, Dios sana, Dios sí sana, Dios se llevó todos los males de sus hijos en la cruz. Él ya los llevó. No es algo que tú lo esperes ahora, que Él ahora va a hacer un movimiento y va a decir, ahora yo te sano. Él ya te sanó. Él ya te sanó. Es que es así. El que conoce la palabra, el que vive en el Espíritu Santo de Dios, Él ya te sanó. Él ya te sanó. Él ya tiene el proceso de tu sanidad ya. Y entre tú más lo crees real, más fuerte actúa el poder de Dios. Más fuerte actúa el poder de Dios. Y te sanas. Así simple, te sanas. Entonces, mis amados, decirles que todo lo de esta tierra está contaminado, todo es pecado, y aún nuestros cuerpos son
inmundos, sin Dios y su presencia. Y todo lo que nosotros podemos usar, y por gracia, por misericordia de Dios, Dios lo santifica, Dios lo limpia, nosotros mismos Él nos limpia. Por eso también creo que a Pedro se le vino la visión de cuando él estaba en ayuno, que lo vinieron a buscar para orar, un varón llamado, se me fue el nombre, pero él vio un lienzo, una imagen que descendía del cielo y habían cocodrilos y cosas, animales inmundos. Y vino una voz y le dijo: Pedro, mata y come. Y él tenía mucha hambre. Y vino por segunda vez la misma visión. Y de nuevo le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: pero Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. O sea que eran cosas inmundas. Y el Señor le dijo, claro, le dijo: no llames tú inmundo a lo que Dios santificó. Así simple para entenderlo. No llames tú inmundo a lo que Dios santificó. Así corto, con la autoridad de Dios. O sea, le quiso decir: lo que yo santifico es santo. Y no eres tú quien para decir que eso es inmundo. O sea, diciendo al tiro: yo soy Dios y lo que yo digo es. Y si yo digo que eso es santo, es santo. Si yo digo que eso es inmundo, es inmundo. Así. Y luego entendió clara la visión. Porque ellos en ese tiempo aún a los gentiles los tenían como inmundos, como sucios. O sea, nosotros claramente hubiéramos sido gentiles, inmundos para ellos. Pero ahí está claro que aquí todo en el mundo es sucio e inmundo, y está con un virus. Pero lo que Dios santifica es santo. Entonces, no puedes tú poner comparación. Si alguien te dice que la televisión es la caja del diablo, es verdad. Pero si Dios lo santifica y pasa un programa cristiano, es santificado en él. Y es santo. Y es limpio. Entonces no hay contradicción si alguien te dice que eso es una caja del diablo y que la destruye. Y que luego unos años después te diga, no sé, hace una cadena de televisión para darle la gloria y la honra a Dios. Tú ya no vas a estar haciendo lo que en esa caja se pasa normalmente. Tú vas a estar hablando en Dios y dando gloria a Dios. Entonces es santificado. Entonces, así también los gentiles, nosotros, Dios nos dio la oportunidad, Él nos santificó, por medio de Cristo Jesús nos dio oportunidad y salvación. Entonces ahí podemos entender más a fondo las cosas, más a fondo. No con esos ojos superficiales cuando tú ya te cegas. Cuando tú siempre has vivido en algo muy protegido, muy cómodo, y siempre has vivido en un lugar, nunca vas a ver que hay lugares malos, que hay lugares peores, que hay lugares que un sufrimiento mucho más terrible, y que no eres igual de agradecido. Y eso te cega mucho, te cega para no entender ciertas cosas, para no entender a los demás, e incluso te cega para responder. Entonces, ahí pueden ver que todo en esta tierra es inmundo. Pero los que son hijos de Dios, en Dios se santifican. Y los que le dedican su cuerpo a Dios, su ropa a Dios, le ponen mensaje de Dios, sus casas son de Dios, Dios santifica todo. Te santifica a ti, santifica tus cosas, tu casa, tus hijos. Porque es necesario que seas santificado por Él. No hay otra forma de que seas santo, limpio. Porque si su presencia se aparta y no te santifica, te aseguro que vas a estar inmundo, muerto, sucio. Entonces, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Debemos tener entendimiento en Dios y al pecador siempre llamarlo a buscar a Dios, a buscarle, no cansarse, no desmayarse. La oración que tú tienes que hacer primero es que tienes que creer de todo corazón y alma que quieres
aceptar a Cristo Jesús, querer de todo corazón y alma que lo quieres aceptar, cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, Señor Dios, yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, reconozco que Él murió por mí en la cruz, que Él limpió y borró mis pecados, que Él me da la salvación y soy salvo, que Él escriba mi nombre en el libro de la vida y que Él resucitó de entre los muertos para darme vida y hacerme salvo. Amén. Y creerlo en tu corazón. Decirlo y creerlo en tu corazón. Y no te canses de ese momento que tú le dices eso al Señor, automáticamente tú vas a pasar tu nombre al libro de la vida. Vas a tener que estar en oración, pidiéndole guianza al Señor. Él te va a ir guiando, Él te va a ir guiando en los caminos de la justicia. Pero no juegues con esas cosas. La salvación tienes que trabajarla, tienes que mantenerla. Tienes que no apartarte de los caminos de Dios. Dios los bendiga, mis amados. Él nos llene de su Espíritu Santo, de su fuerza, de su palabra, de su fe, de su amor, de su poder, para poder continuar en los caminos de Dios, de la verdad y de la justicia. Porque como les he dicho, juicio y dolor viene al mundo entero, porque la esposa, la iglesia, tiene que ser limpiada. Amén.